micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, yo no soy cristiano, porque todos los cristianos son hipócritas. Tal vez ninguna acusación sea más provocativa que la de hipócrita. Desafortunadamente, algunos se sienten justificados en su opinión de que todos los cristianos son hipócritas. El término hipócrita goza de una rica herencia en el lenguaje español. El término nos llega del latín hipocrisis, que significa actuar, pretender. En el pasado, la palabra la encontramos tanto en el griego clásico, como en el Nuevo Testamento griego, adjudicándole virtualmente la misma idea: actuar, pretender. Esta es la manera en que el Señor Jesús empleaba el término. Por ejemplo, cuando Cristo enseñaba el significado de la oración, el ayuno, y dar limosna para la gente del reino, Él nos desanimó de seguir el ejemplo de aquellos que actuaban con hipocresía, Mateo capítulo 6 versículo 2, versículo 5, versículo 16. Al hacer públicamente largas oraciones, empleando medidas extremas para asegurarse de que otros notaran sus ayunos y haciendo alarde de sus ofrendas para el templo y los pobres, ellos revelaban solo una relación superficial y aparente con el Señor. Mientras que los fariseos representaban bien sus roles dramáticos como ejemplos públicos de la virtud religiosa, fracasaron miserablemente en el mundo interno del corazón donde reside la verdadera virtud. Mateo capítulo 23 versículos 13 al 33, Marcos capítulo 7 versículos 20 al 23. Jesús nunca llamó hipócritas a sus discípulos. Ese nombre solo era dado a los fanáticos religiosos equivocados. Más bien, Él llamaba a los suyos sus seguidores, sus hijos, sus ovejas, y su iglesia. Adicionalmente, hay una advertencia en el Nuevo Testamento acerca del pecado de la hipocresía, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 1, que Pedro llama insinceridad. También se registran dos ejemplos flagrantes de hipocresía en la iglesia. En Hechos capítulo 5 versículos 1 al 10, dos discípulos son expuestos por pretender ser más generosos de lo que en realidad eran. La consecuencia fue grave. Y de toda la gente, Pedro es acusado de dirigir un grupo de hipócritas en su trato con los creyentes gentiles, Gálatas capítulo 2 versículo 13. De la enseñanza del Nuevo Testamento, entonces, podemos sacar al menos dos conclusiones. Primero, existe hipocresía entre los que profesan ser cristianos. Ellos estaban presentes en el principio, como se expone en la parábola de Jesús sobre el trigo y la cizaña. Estos ciertamente existirán hasta el fin de los tiempos, Mateo capítulo 13 versículos 18 al 30. Adicionalmente, si aún un apóstol puede ser culpable de hipocresía, no hay razón para creer que los cristianos ordinarios estarán exentos de ella. Debemos estar siempre en guardia, para que no caigamos en esta misma tentación, Primera de Corintios capítulo 10 versículo 12. En segundo lugar, aunque no debería sorprendernos que la gente que pretende ser más santa de lo que es, afirmen ser cristianos, no podemos concluir que la iglesia esté compuesta enteramente por hipócritas. Uno seguramente puede admitir que todos los que invocamos el nombre de Jesucristo, seguimos siendo pecadores aun cuando nuestro pecado haya sido perdonado. Es decir, aunque somos salvos del castigo eterno por el pecado, Romanos capítulo 5 versículo 1, capítulo 6 versículo 23, todavía debemos ser salvos y liberados de la presencia del pecado en nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 1 versículos 8 y 9, incluyendo el pecado de hipocresía. A través de nuestra fe viva en el Señor Jesús, estamos venciendo continuamente el poder del pecado, hasta que seamos finalmente liberados de él. Primera de Juan capítulo 5 versículos 4 y 5. Todos los cristianos fallamos en tener una vida a la altura de los estándares enseñados en la Biblia. Ningún cristiano ha tenido jamás una perfección semejante a la de Cristo. Sin embargo, hay muchos cristianos quienes buscan genuinamente vivir la vida cristiana, y están confiando más y más en que el Espíritu Santo los redarguya, los cambie, y les dé el poder para hacerlo. Ha habido multitudes de cristianos que han vivido sus vidas libres del escándalo. Ningún cristiano es perfecto, pero el cometer errores o fallar en alcanzar la perfección en esta vida, no es lo mismo que ser un hipócrita. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.